Bienvenidos a la noticia de la semana. El placer de encontrarnos en este espacio para analizar los principales temas que se dieron durante esta semana y los que este fin de semana nos van a concentrar la atención, por lo menos a los santafesinos. Iniciamos con lo que fue esta semana la movida del tablero político a nivel nacional y en este caso con la definición de los frentes que van a participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 11 de agosto. Y quizás la noticia que más conmocionó fue la designación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente acompañando a Mauricio Macri y el cambio en el eslogan que ahora será Juntos para Todos. Un día antes del cierre de listas, la propuesta revolucionó el arco político. Al día siguiente, Roberto Labaña confirmaba que Juan Manuel Urtubey sería su candidato a vicepresidente y así se conformaría la fórmula para también concursar en las próximas PASO. Todavía hay mucho por definir, más cargos pequeños. De esta manera quedaron conformados los frentes de cara a las elecciones PASO del mes de agosto. Habrá que definir algunos otros cargos, pero lo importante es que estas definiciones han calmado los mercados y por lo menos tuvimos una semana desde lo económico financiero algo más tranquilo, inclusive con el reflejo en el índice de inflación conocido esta semana del 3,1% según lo difundió el INDEC. Y hablamos de elecciones también porque el domingo votamos aquí en Santa Fe. El Tribunal Electoral afirmó que no va a haber sanciones ni multas económicas para quienes no hayan votado en las PASO, pero sí es obligatorio votar en las definitivas de este domingo 16 de junio. Este domingo se definen las autoridades para los próximos 4 años. En torno al escrutinio, se espera contar con más de la mitad de las mesas escrutadas antes de la medianoche del domingo. Así lo confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Aseguró también Ricardo Silvenstein que será una de las elecciones menos complejas que por lo menos las PASO, ya que para escrutar habrá menos candidatos. El recuento definitivo va a comenzar el miércoles 19 de junio y será allí cuando se proclame a los candidatos que van a resultar ganadores y vencedores de la elección del próximo domingo. Y hablamos ahora de nuestra Constitución Nacional, porque esta semana se presentó algo importante, cómo leerla fácilmente. Y a continuación se lo contamos. Por primera vez se presentó en la Universidad Nacional del Litoral una versión de la Constitución Argentina que promueve el acceso a la información y la comprensión de textos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral fue elegida como sede para la presentación del programa de capacitación y texto Constitución Argentina Lectura Fácil, desarrollado por el Senado y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Lectura fácil es una técnica de redacción, adaptación y publicación de textos que promueve el acceso a la información y la comprensión de textos escritos. Si bien todas las personas pueden leer y disfrutar un texto en lectura fácil, estos están destinados principalmente a personas con discapacidad intelectual, personas extranjeras que hace poco viven en nuestro país y tienen escaso manejo del idioma español, para niños y niñas que comienzan su lectura, personas mayores que lo requieran y personas con dificultades para comprender mensajes escritos. Una excelente iniciativa que, como lo decíamos, fue presentada esta semana aquí en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Y en este espacio donde nos tomamos un tiempo para analizar diferentes temas, vamos a hablar de un fallo inédito en lo que es la ley de glaciares y su defensa, específicamente en áreas de incumbencia en territorio argentino. Por eso invitamos a una experta. Ella es investigadora del CONICET, es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y es justamente con quien vamos a analizar este inédito fallo que reconoce la ley de glaciares en nuestro territorio argentino, le da su característica esencial que es la vigencia y además va en contra de algunos intereses económicos que plantearon las empresas internacionales ante la justicia nacional. Y en esta noticia de la semana es un placer recibir a la doctora Valeria Berros. Está con nosotros, es profesora de Derecho en esta universidad y también investigadora del CONICET. Vale, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablamos con ella por la radio y ahora la vamos a tener en la noticia de la semana para analizar el impacto de lo que es la ley de glaciares a nivel país y fundamentalmente esta decisión, porque las empresas habían presentado una inquietud y bueno, en este caso la justicia falló a favor de la ley de glaciares.
Sí, ese es un caso que lleva bastante tiempo de espera. Muchas personas estaban esperando esa decisión judicial y tiene que ver con la constitucionalidad de la ley de glaciares. Lo que sucede en ese caso es que una empresa, Barrick Gold, inicia una acción judicial tratando de desarmar en cierta forma la legitimidad de esa ley, fundamentalmente considerando que había problemas en el proceso de sanción de la ley y además que era inconstitucional. A esa demanda se suma también la provincia de San Juan, como una litisconsorcio activo se llama. Finalmente se resuelve la causa judicial el 4 de junio, hace muy poquito tiempo, y allí la Corte toma intervención en la causa haciendo alusión a que en realidad valida la ley de glaciares en cierta forma, no haciendo lugar al planteo judicial. En este caso, es muy importante destacar que la ley de glaciares es una de las leyes de presupuestos mínimos que tenemos en Argentina. Argentina tiene una regulación desde el año 1994 que divide a quién le corresponde regular qué cosa en materia ambiental. Entonces, la Nación dicta leyes de presupuestos mínimos sobre diferentes temas. Uno de ellos fue glaciares. Hay otras leyes de presupuestos mínimos, por ejemplo, una ley general del ambiente, hay otra ley que regula lo atinente a bosques, entre varias otras sobre residuos, PCB. Hay distintos temas que están tratados a partir de leyes de presupuestos mínimos y luego las provincias pueden complementar esas leyes, es decir, siempre pueden mejorar el nivel de protección, nunca ir por debajo de ese nivel de protección. Así que es muy importante este fallo en ese sentido porque valida la relevancia de esta norma y la tutela de los glaciares que en América Latina y en particular en Argentina tenemos reservas muy importantes de agua a partir de glaciares. Es importante señalarlo porque nosotros desde lo informativo siempre estamos compartiendo noticias que vienen fundamentalmente de provincias donde hay instaladas mineras que tienen repercusiones fundamentalmente en la cuestión salud y en alguna otra cuestión que preocupa a estos pueblos que también tienen su sustento económico a través del trabajo en las mineras, ¿no? Y todas estas presentaciones e incluso el tema de defender la ley de glaciares es importante porque estamos hablando de nuestra tierra, de nuestro futuro y de nuestros glaciares. Sí, incluso uno podría ver este fallo de la Corte y el planteo que hizo la empresa como un síntoma más de la conflictividad social que existe en torno a distintos temas ambientales. Bueno, en la zona más cordillerana el tema de la minería genera mucha conflictividad social, sobre todo porque muchas veces se toman decisiones que son colectivas, las decisiones que afectan al ambiente son decisiones colectivas sin ningún tipo de participación ciudadana. Y eso es un gran problema porque se instalan emprendimientos, proyectos, incluso se hacen ordenaciones del territorio que no han tenido en consideración a las poblaciones que allí viven. Y esto necesariamente termina generando conflictos. Algunos se judicializan, otros no. Algunos dan lugar a normas que prohíben determinadas actividades, como por ejemplo la prohibición del fracking, que ha sido discutido en distintos lugares de nuestro país. Distintas localidades se han declarado libres de fracking. Da lugar como a distintas estrategias según los movimientos sociales y la articulación de personas que viven en esos territorios y que en cierta forma utilizan el derecho de distinta manera para tratar de hacer frente a esa conflictividad y para tratar también de pedir un lugar en ese espacio de toma de decisiones. Bueno, afortunadamente lo que también hay que señalar es que cada vez más en cuanto a universidades se le da trascendencia a lo que es el ambiente y el estudio de las leyes que esto incluyen y bueno, cuánto tenemos todavía por delante que construir para defender lo que tenemos. Sí, de hecho Argentina es un país que uno podría decir que tiene un estadio muy bueno en relación a la legislación ambiental. Hay mucha legislación ambiental, el gran problema es la efectividad de estas normativas. Hay por ahí otros países a donde se cuenta con muchas menos legislación en materia ambiental sobre diferentes temas. Entonces, eso es algo positivo porque tenemos como herramientas para poder llevar a la justicia planteos y también tenemos mucha demanda social por nuevas leyes para la protección de determinados otro tipo de recursos naturales o de bienes ambientales, bienes colectivos. Pero es cierto que es un problema muy grande la cuestión de la efectividad de esas normas. El control, fundamentalmente que las empresas no quieran por algo que tiene que ver con el rédito económico, por allí no respetar las leyes y en este sentido ser una cuestión dañina para el medio ambiente. Presente y futuro, ¿no? Sabemos que muchas sociedades vinculadas a la minería o que habitan en
en lugares cercanos han reflejado tener ciertas enfermedades y ciertas circunstancias que no las tienen los que no están cerca de un accionar como este. Sí, lo que mencionás acerca del futuro es interesante porque recientemente empiezan a aparecer en distintos tipos de planteos judiciales en Argentina y también en el extranjero una fuerte impronta vinculada a los niños, niñas y adolescentes y también a las generaciones futuras. Hay un principio dentro del derecho ambiental que es el principio de equidad intergeneracional, que nos plantea el lazo solidario que nosotros tenemos respecto de las generaciones por venir, y ese argumento empieza a aparecer utilizado con un mayor grado de centralidad que antes en los planteos de tipo judicial. Eso es algo muy importante que se está desarrollando, así como también la tutela específica de grupos de niños, niñas y adolescentes. De hecho, hay un caso en esta región que refiere a otro tipo de extractivismo, que es la cuestión más vinculada con el uso de agrotóxicos, que ha sido fallado recientemente por el Supremo Tribunal de Justicia en Entre Ríos, y es una acción judicial que atiende específicamente un vacío legal que tiene la provincia de Entre Ríos, pero que se replica en muchas otras y que tiene que ver con las escuelas rurales. En las legislaciones que hacen alusión a las fumigaciones, no existe una protección especial respecto de las escuelas rurales en cuanto a metros. En general, en las provincias donde se fumiga hay normativas que establecen a qué cantidad de metros se puede fumigar por vía terrestre o por vía aérea. Y hay distinto tipo de metraje, podríamos decir. Y también eso varía en función del tipo de agrotóxico que se utilice. Más allá de que hay una discusión mucho más profunda respecto del modelo productivo y no solamente de la cuestión de los metros a partir de los cuales se puede seguir utilizando ese tipo de pesticidas, lo cierto es que ahora empieza a aparecer un argumento muy importante vinculado con ese colectivo en particular, que son los niños y niñas que van a las escuelas rurales, además de las docentes y del personal de los colegios. Y en este caso, es un caso que llega hasta el Supremo Tribunal de Justicia entrerriano y se resuelve hacer lugar a esa demanda que es planteada por el gremio, por ACMER y por el Foro Ecologista de Paraná. Se prohíbe fumigar a 1000 metros terrestres o 3000 metros de las escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos, que son 1032, si mi memoria no falla, son muchas. Y empieza ahí a aparecer fuertemente el argumento de que también hay un conjunto específico de personas, que son los niños, y que a su vez en muchos casos son aunados a la idea de que son los representantes más próximos de las generaciones futuras. Hay un caso muy interesante en este sentido sobre cambio climático en Colombia, a donde se hizo una cuestión vinculada a cambio climático y deforestación a través de un grupo de demandantes, de actores que eran niños, niñas y adolescentes, 25, haciendo proyecciones a futuro. Claro. Cómo sería el clima en su adultez, cómo sería el clima cuando sean adultos mayores y toda una cuestión vinculada con las generaciones futuras. De hecho, la Corte mandó a hacer un pacto intergeneracional para ver qué hacer con la deforestación de la Amazonía colombiana. Así que el tema del futuro es algo que aparece cada vez con más fuerza en los planteos de este tipo. Qué interesante, ¿no? Porque, bueno, en realidad si uno se pone a pensar, ya el clima que nosotros vivimos no es el mismo que teníamos hace unos años atrás, y pensando a lo futuro incluso puede ser peor, así que en buena hora que haya tomado más fuerza, ¿no? La cuestión que tenga que ver con la protección y con las leyes, así que lo celebramos y justamente por eso era que queríamos compartir este espacio aquí en la Noticia de la Semana. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos a disposición para otros temas ambientales. Vamos a seguir charlando. Valeria Garros nos acompañó en esta Noticia de la Semana. Y de esta manera llegamos al final de la Noticia de la Semana. Gracias a todos por habernos acompañado. Hay que recordar el domingo, votar. Vamos a definir los candidatos para los próximos 4 años en el territorio santafesino. Y vamos a tener un fin de semana con un feriado el lunes y después en la semana nuevamente el jueves. El viernes sin falta nos vamos a encontrar aquí en la Noticia de la Semana para compartir los principales temas del día. Gracias a Fernando Rusillo, Sebastián Manacero y a todo el equipo de Litus por hacer posible este espacio y a Nicolás Vico en nuestra producción. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Volvemos el próximo fin de semana. Gracias por acompañarnos y hasta entonces.